Primer semestre terminamos, ¿cierto?, con el género lírico, en donde es un tipo de texto literario, y antes vimos el género narrativo, y hoy día vamos a hablar específicamente de otros textos literarios como es el género dramático, ¿ya? Vamos a ver en qué consiste, cuáles son sus orígenes, etcétera, ¿ya? De este género literario, ¿sí? Entonces, antes de comenzar la clase, preguntarles qué idea, qué noción les da a ustedes al hablar de género dramático. ¿Qué será el género dramático? ¿Qué idea les da a ustedes antes de decir nada de sus características, de su estructura? Marcela. ¿Obras de teatro? ¿Perdón? ¿Obras de teatro? Obras de teatro, muy bien. El género dramático, claro que, Jexy, buenas noches, claro que involucra obras de teatro. Muy bien. Fernanda. Las novelas. Las novelas como qué, como las teleseries, por ejemplo. Podrían ser las teleseries, las novelas mexicanas, que son demasiado dramáticas. Demasiado dramáticas, claro, sí, por ese concepto, sí, tiene que ver con eso. Y tiene que ver con representación, claro que sí. Estefanía. Las películas. Las películas que presentan, ya sea tragedias, comedias, dramas, correcto, muy bien, ¿ya? Todo eso, lo que usted ha mencionado, ¿cierto?, de alguna manera tiene que ver con el género dramático. ¿Por qué? Porque todos los ejemplos que ustedes dieron presentan conflicto, y esa es la gran característica del género dramático. Ya vamos a ver, ¿sí? Entonces, decíamos, el género dramático presenta un conflicto, y lo primero que vamos a ver acá es un ejemplo, ¿ya? Janina, no escucha lo que yo digo, pero debe ser su computador, Janina. Tiene que activar, bueno, el audio, no lo sé ahí cómo podría arreglarlo, ¿ya? Porque los demás me escuchan, ¿verdad? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí. Claro. Sí, profesora. Entonces, Janina tendría que revisar entonces su audio, ¿ya? Bien, entonces les decía que el género dramático presenta siempre un conflicto y a través del diálogo de los personajes, y por eso este primer ejemplo, que es de una obra del teatro del absurdo. La próxima semana vamos a hablar en qué consiste este tipo de teatro del absurdo, ¿ya? Porque es aquel que, como su nombre muy bien lo indica, en el fondo es una crítica a la sociedad contemporánea, donde el hombre está tal vez rodeado de personas, pero es donde más incomunicado está. ¿Y por qué se habla del teatro del absurdo? Porque se habla de este teatro donde cada uno vive como su propio mundo y no se comunican entre sí, ¿ya? Entonces, este es un pequeño fragmento de este teatro del absurdo, ¿ya? De la obra La cantante calva, del autor Eugenio Ionesco, ¿ya? Que es uno de los grandes creadores del teatro del absurdo, ¿ya? Ahora, en este ejemplo nosotros vamos a ver muchas de las características y muchos de los elementos que vamos a trabajar hoy día del género dramático, ¿ya? Bien, voy a leerlo, esto corresponde a la escena cuarta, ¿ya? Entre paréntesis, lo que sería una acotación, que son indicaciones que da, ¿cierto?, el escritor a los personajes o al director de una obra de teatro. Dice, la señora y el señor Martin se sientan el uno frente al otro, sin hablarse. Se sonríen con timidez. El diálogo que sigue debe ser dicho con voz lánguida, monótona, un poco cantante, nada matizada. ¿Ya? Señor Martin dice, discúlpeme, señora, pero me parece, si no me engaño, que la he encontrado yo en alguna parte. Responde la señora Martin, a mí también me parece, señor, que lo he encontrado ya en alguna parte. Responde el señor Martin,
perdón. Responde el señor Martín, ¿cierto? Dice, ¿no la habré visto, señora, en Manchester por casualidad? Señora Martín, es muy posible. Yo soy originaria de la ciudad de Manchester, pero no recuerdo muy bien, señor. No podría afirmar que lo he visto allí o no. Responde el señor Martín. Dios mío, qué curioso. Yo también soy originario de la ciudad de Manchester. Entre paréntesis. Siguen conversando y reconocen importantes coincidencias entre ambos. Señor Martín, entre paréntesis, después de haber reflexionado largamente, se levanta con lentitud y sin apresurarse, y se dirige hacia la señora Martín, quien, sorprendida por el aire solemne del señor Martín, se levanta también, muy suavemente. El señor Martín habla con la misma voz rara, monótona, vagamente cantante. Dice, entonces, estimada señora, creo que ya no cabe duda. Nos hemos visto ya y usted es mi esposa. Isabel, te he vuelto a encontrar. Fíjense lo que le dice. Isabel, te he vuelto a encontrar. Responde la señora Martín. Entre paréntesis, dice como acotación, se acerca al señor Martín sin apresurarse. Se abrazan sin expresión. El reloj suena una vez muy fuertemente. El sonido del reloj debe ser tan fuerte que sobresalte a los espectadores. Los esposos Martín no lo oyen. Y le dice al señor Martín, Donald, eres tú, darling. ¿Ya? Entonces, aquí vemos un ejemplo del teatro del absurdo, porque se supone que esto es un matrimonio, pero tal es la incomunicación que ni siquiera se reconocen. Esa es como la crítica que se hace ya dentro del teatro del absurdo. Entonces ahí tenemos algunas preguntas, ¿ya? 2 de vocabulario contextual, es decir, ¿cuál es el valor que tiene una palabra, un concepto dentro de un texto? Y como lo hemos dicho en el primer semestre, es probable que ustedes no conozcan la definición de la palabra, ¿ya? Lo que significa, pero a través del contexto donde está la palabra inserta, vamos a ver qué significado adquiere. ¿Ya? Entonces, veamos. Tenemos la palabra lánguida. ¿Ya? ¿Será débil? ¿Será floja? ¿Será delgada? ¿Será endeble? Fíjense, está en la primera acotación al inicio, cuando dice la señora y el señor Martín se sientan el uno frente al otro, sin hablarse, se sonríen con timidez. El diálogo que sigue debe ser dicho con voz lánguida, monótona. ¿Será con voz débil, con voz floja, con voz delgada o con voz endeble? ¿Cómo será aquí reemplazable la palabra lánguida? ¿Qué me dice? ¿Cuál será la palabra que la puede reemplazar? ¿Con voz débil? Con voz débil, muy bien. Con voz, dice, ahí lo podríamos cambiar. El diálogo que sigue debe ser dicho con voz débil, monótona, un poco cantante, nada matizada. Muy bien. Y luego tenemos la palabra originaria, ¿ya? Que está en uno de los diálogos, ya en uno de los parlamentos de los personajes. Cuando dice, ¿cierto? La señora Martín, cuando le responde, que se hayan visto en alguna parte, dice, es muy posible, yo soy originaria de la ciudad de Manchester, ¿ya? Soy residente, soy autóctona, soy ciudadana, soy oriunda. Oriunda, muy bien, oriunda, muy bien. Ese es el término, ¿cierto?, de este concepto, de este vocabulario contextual, el término correcto por el cual se puede cambiar. Muy bien. ¿Cuál es el conflicto humano? Yo algo se los dije, ¿cierto? Un poco al hablar del teatro del absurdo, así de manera muy general.
¿Cuál es el conflicto humano que se plantea en el diálogo anterior, lo que leímos? ¿El La desamor, separación. la soledad, la separación o la incomunicación? La incomunicación. Perfecto, yo le decía un matrimonio, ¿y cuál será su grado de incomunicación que no se reconocen? ¿Ya? Muy bien. Eso era como para adentrarlos un poquitito a lo que es el género dramático, ¿ya? Y como nos damos cuenta, ¿cierto? El género dramático está presentado en diálogos y con eso nosotros vamos sabiendo un poco las características de los personajes, por ejemplo. Sigamos con el mismo texto, ¿cierto? Unas últimas dos preguntas. ¿Cuál es el rol que cumple el discurso acotacional? Acotacional son las indicaciones, cuando yo les decía, las que van entre paréntesis. Ese es el discurso acotacional, las acotaciones. ¿Qué rol cumple entonces el discurso acotación, lo que está entre paréntesis en el texto anterior? Especifica cómo deben actuar en el escenario los actores, indica la entrada de los personajes, reafirma el sentido del diálogo sostenido por los personajes o señala lo que sienten los personajes. Acá, como no hemos hablado del lenguaje dramático, que son las acotaciones, por ejemplo, vamos a decir que el discurso acotacional en el texto anterior es especificar cómo deben actuar en el escenario los personajes. Fíjense, al comienzo dice, el señor y la señora Martin se sientan uno frente al otro, sin hablarse. Se sonríen con timidez, ¿ya? Y cómo tienen que decir los diálogos, con voz lánguida, monótona, etcétera, ¿ya? Entonces, cómo deben actuar en el escenario los actores. Porque después dice, después de los diálogos, dice, siguen conversando y reconocen importantes coincidencias. Y al final dice, se acercan el señor Martin sin apresurarse, etcétera. Dicen cómo tienen que actuar los actores, ¿ya? Un hecho presente en el fragmento es, recordemos que un hecho es algo comprobable, ¿ya? Una opinión es algo, una valoración, una apreciación, algo que no se puede comprobar, pero un hecho es algo que se puede comprobar. Entonces, los esposos Martin han perdido la memoria, la escena transcurre en Manchester, los nombres de los esposos eran Isabel y Donald, y los esposos Martin eran cariñosos y preocupados. La C, profesora. La C, los nombres de los personajes, ¿cierto? Cuando él le dice, eres tú Isabel, y al final ella cuando le dice, oh Donald, mi querido, ¿ya? Muy bien, la C, ¿ya? Bien, de alguna manera con este fragmento, ¿cierto?, de esta obra del teatro del absurdo, La cantante calva, nosotros ya, como decía, nos adentramos al género dramático y podemos ver, ¿cierto?, cuáles son ciertas características, ¿ya? Bien, y para ello vamos a adentrarnos, ¿cierto?, propiamente tal al concepto de género dramático y vamos a hablar de las características de este género literario, ¿ya? Primero que todo, el género dramático va a presentar un conflicto que se llama precisamente conflicto dramático, ¿ya? Ahora, este conflicto dramático es propio de los seres humanos, de las personas, y acá, en el género dramático, se van a enfrentar fuerzas antagónicas, es decir, fuerzas en pugna, ¿ya? Que se encuentran en lucha, ¿ya? En oposición, ¿ya? Este conflicto dramático se da a conocer, como yo les decía, a través del diálogo, y a través de las acciones de los personajes nosotros vamos a ir conociendo cómo piensan, cómo sienten, etcétera, ¿ya? Ahora, todo propósito, todo fin de una obra dramática tiene una sola finalidad, que es ser representada ante un escenario, ¿ya? Es decir, una obra dramática es el texto escrito, ¿ya? El texto escrito por un dramaturgo, como aparece ahí más abajito. Ese texto escrito es una obra dramática, pero tiene su gran objetivo, su gran finalidad, es ser representada en un escenario ante un determinado público, y ahí se convierte en obra teatral, ¿ya? A esta capacidad de una obra dramática de convertirse en obra teatral se llama virtualidad teatral, ¿ya?
Entonces, la obra dramática es escrita por un dramaturgo o dramaturga, ¿ya? Y la obra teatral, no hablamos de dramaturgo, sino que hablamos del director, que es quien dirige toda la obra teatral, ¿ya? Bien, dicho estos dos conceptos, ¿cierto? Aquí lo fundamental es que el conflicto es una gran característica del género dramático, que lo conocemos a través del diálogo de los personajes, a través de las acciones de los personajes. Conocemos el concepto de virtualidad teatral, que es la capacidad de una obra dramática de ser representada en una obra, de convertirse en una obra teatral, ¿ya? La obra dramática es escrita por un dramaturgo y cuando se convierte en obra teatral es dirigida esta obra de teatro por un director, ¿ya? Ya, después tenemos que, ¿de dónde proviene esta palabra, cierto? Drama, dramático. Bueno, proviene de una palabra griega que significa drao, ¿ya? Que significa actuar, que significa hacer, que significa obrar, o sea, tiene que ver con la acción, ¿ya? Con el hacer. ¿Mm? Entonces, decíamos que drama proviene de esta palabra griega que significa que tiene estos tres significados: actuar, hacer, obrar, etc. ¿Ya? Y además que va a presentar todas las acciones que representan los personajes, ¿ya? Y si son los personajes los que a través del diálogo nos van a conocer la obra dramática, por lo tanto la voz del dramaturgo, que es el autor en el fondo, va a desaparecer, ¿no? Porque nosotros a través de este diálogo vamos conociendo, ¿cierto?, lo que sienten, lo que viven y el desarrollo de la misma acción dramática, ¿ya? Ahora, en cuanto a la función del lenguaje, que predomina en la obra, en el género dramático, es la función apelativa o conativa del lenguaje. ¿Por qué la función apelativa? Porque siempre, si es un diálogo entre personajes, es como que se dirige directamente a un receptor, ¿ya? Directamente a un interlocutor, que es el otro personaje que le va a responder a través del diálogo, ¿ya? Así como en el género narrativo, la función del lenguaje era, ¿cierto?, esta función, ¿cierto?, que tiene que ver con la información, etcétera. Acá no, es apelar, ¿no? Ya, que tenía que ver con esta función, ¿cierto?, del lenguaje informativa, ¿ya? Acá es apelativa, ¿ya? Bien. Seguimos. Ahí quedó abajo los orígenes. ¿De cuándo nosotros tenemos noción del género dramático? Fíjense, de la antigua Grecia, ya en el siglo V, más o menos antes de Cristo, surge el género dramático. Y surge, ¿cierto?, con esta representación en Atenas. Ahí aparecen algunas imágenes, y la primera representa como la alabanza, ya el culto que se le hacía al dios Dionisios, por todos los, digamos, por todo lo que se producía como en primavera, ¿ya? Dionisios es el dios griego del vino, ¿cierto? Y es el dios Baco en Roma. Entonces se les cantaba por todo lo que era, ¿cierto?, estas fiestas dionisíacas, donde se le agradecía y se formaba como unos himnos que eran cantados por un grupo de personas, ¿ya?, en agradecimiento al dios Baco, ¿cierto?, por todo el vino, por todo lo que se producía, ¿ya? Y a este grupo como de personas se les llamaba los ditirambos, ¿ya?, porque eran gente que cantaba estos himnos. Y luego, como todo grupo de personas necesita como cierta organización, aparece la figura de una persona que era el que dirigía este ditirambo, este grupo de personas, ya que cantaban himnos, que era el corifeo, ¿ya? Y bueno, y aquí se va formando el teatro, el concepto del teatro, en donde en Grecia se representaba como
el poder de los dioses, la vida del hombre, ¿cierto? En cuanto a cuál era su sentido de la vida y cuál era su sentido de la muerte, ¿ya? Ahora, los orígenes del teatro, los orígenes del género dramático, no es como lo conocemos hoy en día, ¿cierto? Sino que era representar, ¿cierto? Cantar en agradecimiento a este Dios, y siempre aparecía como un hombre, como luchando contra su destino, y las representaciones duraban muchas horas. Hoy en día, una obra de teatro, cuando la obra dramática es representada, ¿cierto? Dura, no sé, máximo 2 horas, antiguamente eran como 3 horas. Entonces ahora ha cambiado el concepto de estas representaciones teatrales, pero en sus comienzos eran obras que podían durar, ¿cierto?, muchas horas durante el día, ¿ya? Eso estamos hablando en la antigua Grecia, ¿ya? Bien, seguimos. Dentro de estos orígenes, ¿cierto?, del teatro, nosotros vamos a ver que aparece el concepto que ya vamos a ver de las obras mayores del teatro. Y la primera que se representa en estos teatros griegos, como aparecen en esas imágenes, ¿ya? Eran las tragedias, ¿ya? Ahora, ustedes ven esas imágenes, son como los típicos teatros griegos, ¿ya? Que después se fueron achicando. Supone que estos teatros griegos estaban al aire libre, estaba el escenario al fondo, ¿cierto?, donde aparecían los personajes, ¿ya? Que aquí los personajes, ¿cierto?, eran solamente en aquella época, en aquellos siglos antes de Cristo, eran solamente varones los que eran los actores, y en el caso que la obra tuviera alguna mujer como personaje, era representado por ellos, ¿ya? Eh, y, por ejemplo, ellos usaban trajes como muy llamativos, ¿ya?, para que ellos se vieran a la distancia. Imagínense un espectador que estaba en la última de las gradas como que no lo veía, por lo tanto usaban unos zapatos que se llamaban coturnos, que eran con mucha base, etcétera, ¿ya? Con mucha plataforma, ¿ya? Entonces esas son las dos imágenes que tenemos ahí del teatro griego, ¿ya? Y después de pasar de ser al aire libre, porque como era cantado por estas personas que cantaban himnos, qué sé yo, pasó a ser ya como en lugares cerrados, como usualmente lo conocemos hoy en día, ¿ya? Lo que no quita que también está el teatro al aire libre, si lo importante es que sea en un escenario. Bien. Todo género dramático se estructura, ¿cierto?, su texto de dos maneras. Tiene una estructura interna y una estructura externa, ¿ya? ¿A qué se refiere la estructura interna? Son a cómo se presenta el texto dramático, ¿ya? Porque la estructura externa es cómo se presenta, la estructura interna es qué se presenta, ¿ya? La estructura interna tiene 3 grandes partes, ¿ya? Que pueden ser 4 porque ya la vamos a ver de qué manera se desglosa. Primero tenemos un inicio o planteamiento del texto dramático, ¿ya? Que ya vamos a ver por qué se caracteriza, porque es cuando el protagonista ya como que se da a conocer, etc. Tiene un inicio, un planteamiento. Después aparece el nudo o conflicto, es decir, el desarrollo, ¿ya?, del texto dramático, y donde está también aquí el clímax, que es ese momento de mayor tensión. Y finalmente el desenlace, que es cómo se desenvuelve el conflicto, terminando, no sé, pues, con el final, no sé, feliz, o el final desgraciado, fatal, para él o los protagonistas, ¿ya? Entonces, eso es parte del texto dramático de estructura interna: el inicio, planteamiento, el nudo, conflicto, el desenlace. Luego están los argumentos. Los argumentos es todos los parlamentos, o sea, los argumentos, claro, de lo que va a tratar la obra o el texto dramático. Todo lo que van a decir, ¿cierto? Todos los parlamentos que van a tener los personajes. Y el tema es claro, efectivamente, el tema, el asunto de lo que va a tratar ya el texto dramático,
¿ya? Que será este tema, no sé, será trágico, será cómico, será una mezcla de estos, y va a tener que ver ahí directamente con las obras mayores del teatro. Será una comedia, será una tragedia, será un drama, ¿ya? Por otra parte, el texto dramático tiene una estructura externa, es decir, que nosotros podemos visualizar, ¿ya? Y sobre todo la vamos a visualizar no tan solo en el texto escrito, sino que también en una obra de teatro, ¿ya? Que son las escenas, los actos y el cuadro, ¿ya? Ahí vamos a ver qué será un acto, qué será una escena, qué será un cuadro, ¿ya? Las acotaciones, que son estas indicaciones que da el dramaturgo a los actores, al director teatral, ¿cierto? Cómo tiene que estar dispuesto el escenario, cómo tienen que dar a conocer su diálogo los personajes, cómo tienen que estar vestidos, etcétera, cómo tienen que actuar, etcétera, ¿ya? Y también otra de la estructura del texto dramático tiene que ver con la información que se entrega ya del tiempo y del espacio. Bien. Entonces vamos a ir desglosando esta estructura interna y esta estructura externa, ¿ya? Veamos. Nuevamente, como estoy viendo que van ingresando nuevos estudiantes, darle como lo decía al inicio, darle la más cordial bienvenida. Yo sé que acá en el curso tienen un WhatsApp y sería bastante bueno que ya al finalizar la clase pudiera el administrador, la administradora dar su número de teléfono para que le escriban los nuevos estudiantes y puedan, ¿cierto?, ser parte de este grupo del curso, ¿ya? Seguimos. Vamos a hablar ahora de la estructura interna de la obra dramática, que yo les decía, ¿cierto?, que aquí aparece la presentación del conflicto, bueno, el nudo o conflicto, que tiene que ver con el desarrollo y el clímax, y el desenlace, ¿ya? Veamos a qué corresponde. Ya, Anaís está diciendo que dejen sus números en el chat y ella después los agrega. Gracias, Anaís, ¿ya? Entonces usted coloca su nombre en el chat y su número de celular y ahí ella los va agregando. Muchas gracias. Entonces, veamos la estructura interna, como les decía. Y si uno tuviera que definir qué es la estructura interna, es lo que está en rojito. Ahí dice que son los momentos que estructuran, ya que forman todo el conflicto. En la presentación del conflicto tiene 4 fases. Primero, cuando aparece el protagonista, cuando él entrega, cuando se entiende cuál es su propósito en la obra, ¿ya? Aparece también como el obstáculo, la fuerza que tiene en contra, ¿ya? Cuando aparece el antagonista. Y después, dentro de esta presentación del conflicto, cuando ya comienza este encuentro de las dos fuerzas en pugna, ¿ya? Para dar inicio al desarrollo, ¿ya? Que es cuando ya se produce este choque entre las dos fuerzas y comienza a crecer, qué sé yo, y aparecen todos los enfrentamientos, aparece el resto de los personajes, ¿cierto? Y aquí aparece la tensión y la distensión dramática, ¿ya? Aquí usualmente el desarrollo está en el segundo acto, en parte del primero, pero fundamentalmente en el caso de una obra de 3 actos, el desarrollo aparece en el segundo acto, ¿ya? Porque en el primero, usualmente, si es de 3 actos, en el primer acto apareció toda la presentación del conflicto, ¿ya? Bueno, el clímax es el momento de mayor tensión en toda obra, ya sea dramática o obra narrativa, ¿se acuerdan? Ese momento de mayor tensión, que no sabemos cómo va a terminar el cuento, en el caso de la obra narrativa, no sabemos cómo va a terminar la novela. Acá, en la obra dramática, hay mucha tensión dramática. Entonces aquí toda esta presión emotiva, psicológica que envuelve al protagonista, al personaje, es como, no sabemos cómo va a terminar, ¿ya? Si se va a resolver de manera positiva o negativa para él o los protagonistas. Ese es el clímax. Y finalmente se desemboca en lo que es ya el desenlace. Como aparece ahí, es que es la eliminación
de la fuerza antagónica o la desaparición o anulación del protagonista, ¿ya? Puede ser a favor o en contra de él o los protagonistas, ¿ya? Es cuando ya todo finaliza, ¿ya? Puede finalizar de una manera abrupta, ¿ya? Sin esperar el fin de la obra, o puede ser gradualmente, ¿ya? Entonces, les pregunto, ¿alguien de ustedes ha tenido la posibilidad de ver una obra teatral, ya sea en un lugar, que sea un teatro, ya sea al aire libre, ya sea, no sé, en algún momento por televisión también de pronto aparecen obras teatrales? Miriam, cuéntenos. Ahí. Sí, Sí, en el teatro de el actor Héctor Noguera en Peñalolén. claro. El Teatro del Camino. Sí, El Camino, sí, en la comunidad ecológica. Sí. Mi hijo participó porque él estuvo haciendo un taller de teatro y él participó en la obra, mi hijo mayor. Y lo fui a ver. Fue como una de las etapas de la vida que él ha tenido. Ha hecho muchas cosas y entre esas un poquito de teatro. Mire, Y la presentación final era la obra de teatro, claro, taller. claro, el taller. Pero era cómica, Ya, no era dramática. En medio, este caso era claro, cómica, claro. pero bonita la Mire, experiencia. mire, qué bien, qué bien. Muchas gracias. Miren, ¿alguien más? ¿Alguien más? De pronto por televisión también pasan obras dramáticas. Y cuando me refiero a dramáticas, puede ser una comedia, como decía muy bien Miriam, ¿cierto? Acá en Lampa, en el Centro Cultural, todos los años hacen también obras de teatro. Bueno, ya. Sí, ¿Y usted ha tenido la posibilidad de asistir? sí, yo fui a uno, dos, no me acuerdo muy bien, pero Ya. sí, fui a ver. Súper bonita, bonita experiencia. Correcto. Y igual a los niños igual les gustó harto, porque cuando yo fui hicieron como una obra como para más niños, entretenido, se rieron mucho. Claro, qué bueno, ¿eh? Gracias. Gracias, Valesca. Anaís, Yo actuaba, profe, cuando era más chica. ay, qué bonito, Íbamos a cuéntenos, ya. íbamos a la centro de rehabilitación a dar nuestras presentaciones por todas Bien, las comunas. no le puedo creer, qué Íbamos, bonita experiencia, ya, sí, fue muy linda experiencia. claro. Actuábamos en la calle también. Pero claro, sí, pues sí, teatro, sí, pues manifestación teatral puede ser en cualquier lugar, por eso les decía, no necesariamente en una sala. ¿M? Muy bien, Anaís, mire, muchas gracias. María, cuéntenos. Yo cuando chica siempre iba a la obra de títeres. Mire, claro, también Teatro. dentro de eso, también es teatro, claro. Bonito. Ujú. Bonito. Porque además es muy interactiva, porque se le hace, en los títeres se le hace mucho participar al público, que generalmente son niños, porque ellos se involucran en la historia, ¿cierto? Sí. Y no les pasa tanto como esto de la experiencia, ¿cierto? Cuando niños, de haber ido mucho a esta cosa de títere, o haber participado como Anaís, siendo parte de un elenco teatral, ¿cierto? Como Miriam nos decía también, que tuvo la experiencia con su hijo, de verlo actuar en la finalización de un taller, o como Valesca, ¿cierto? De participar, de asistir con su hijo en este caso en Lampa, al Centro Cultural. A ustedes y los que no han participado también, ¿no les ocurre que uno como que está en el teatro y como que se involucra, como que es parte de la misma obra, y uno como que siente que estuviera allí, como que si fuera parte del mismo elenco, ¿ya? Esa es una de las grandes características del teatro, que en el fondo uno capte la atención del público, de tal manera que uno vaya sintiendo como están sintiendo los personajes, y sobre todo de los principales, ya sea el protagonista o el antagonista, ¿ya? ¿No les sucedía a ustedes que eran como casi parte de la misma obra? ¿No tenían esa sensación? ¿Sí o no? Pues sí, porque uno se mete tanto en la historia que uno queda como pegado ahí, como ¿Cierto? el bueno, el malo, no sé, pero lo atrapa mucho el género dramático. Como claro que sí, ¿ya? Bueno, todo eso es la magia del teatro, como dicen,
¿ya? Sobre todo, claro, en estas obras teatrales. Bien, tenemos entonces la estructura interna de toda obra dramática. Vamos a hablar ahora de la estructura externa, es decir, todo aquello que nosotros vemos como público, ¿ya? Y sobre todo digo como vemos cuando es una obra teatral, ¿ya? Porque lo estamos viendo, lo estamos viviendo, como les decía, ¿ya? Y si es escrita, si es una obra dramática escrita, el texto, ¿cierto? También nos vamos a dar cuenta porque va a decir primer acto, va a decir segundo acto, o va a decir escrito, cambio de escena, o no sé, pues se coloca una mesa en el centro del escenario, ¿ya? O no sé, pues aparece un castillo en el escenario, por decir algo, ¿ya? O el personaje se encuentra en un río, o el personaje se encuentra en tal lugar, ¿ya? Todo eso será parte de esta estructura externa, lo que nosotros vemos, ¿ya? Y dentro de esta estructura externa tenemos tres conceptos: el acto, el cuadro y la escena. Y lo doy en ese orden, porque el acto involucra varios cuadros, porque nunca será un solo cuadro, normalmente es más de un cuadro, y es más de alguna escena, ¿ya? Entonces, el acto es la unidad mayor, ¿ya? De la estructura externa de toda obra dramática. ¿Y por qué es aquella unidad mayor? ¿Ya? Porque involucra, como le decía, cuadro o cuadros y escena o escenas, ¿ya? Y esto divide la obra, el teatro tradicional siempre era en tres actos. Hoy en día se tiende a que las obras sean en un solo acto, pero sí, si son de dos o más actos, ¿cómo reconocemos un acto que es donde aparecen la mayoría de los personajes, no tan solo, como dice ahí, los actores principales, y se reconoce como por la cerrada de las cortinas, la bajada del telón, y hoy en día se reconoce mucho con la ayuda de la iluminación, cuando se apagan las luces, ¿ya? Está terminando un primer acto, y luego cuando se enciendan estamos en presencia de un segundo acto o un tercer acto, ¿ya? Pero esa es el acto, la unidad mayor, ¿cierto? Que es la de mayor duración, como dice, ¿ya? En que se divide la obra dramática, y la obra teatral es visual. Cierran las cortinas, cambiamos de acto. Baja el telón, cambiamos de acto. Apagaron la luz, cambiamos de acto, ¿ya? En cambio, el cuadro, como estructura externa de la obra dramática, el cuadro tiene que ver con todo cambio de ambientación, la ambientación física, como dice. Es decir, cada vez que se cambia de espacio físico, se cambia de cuadro, o cualquier elemento escenográfico. Por ejemplo, si yo estoy en una casa, en una habitación, y de pronto aparezco, no sé, pues en un patio, o aparezco en un lugar abierto, qué sé yo, ya cambié de cuadro, ¿ya? Todo cambio en el espacio físico de cualquier elemento, no sé, pues si de repente no había una silla y ahora está una silla en el escenario, eso es un cuadro, ¿ya? Y la escena se reconoce, ¿por qué razón? Porque entra un nuevo personaje o sale un personaje, ya sea un personaje principal, secundario, da lo mismo. Entonces, nosotros reconocemos la escena porque es cada vez que entra un personaje o que un personaje sale del escenario, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es la estructura externa de toda obra dramática: acto, cuadro, escena. Ahora, el teatro contemporáneo tiende a presentar, hoy en día, es mucho más simple, porque se basa como en la actuación fundamental del actor, ¿ya? Hoy en día no hay muchos elementos escenográficos, ¿ya? Sino que a veces tan solo con la actuación del personaje, él llena el escenario, ¿ya?
con todo su actuar, con todos sus movimientos, con toda la gestualidad, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, vemos cómo él es capaz de llenar el escenario, como decía. ¿Mm? Bien, ahí tenemos entonces los 3 conceptos de una estructura externa de toda obra dramática. Hasta acá, preguntas, dudas, consultas, algo que no se entienda. Si no seguimos avanzando, ustedes me dicen. Algo que no se entienda. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Gracias, Anaís. María, pregunte. A mí me quedó claro que un cuadro es cuando cambian cosas de diferentes, los actores están en diferentes salas. Eso es un cuadro. ¿Sí? Es un cuadro. ¿Mm? Por Ya. ejemplo, estamos en una sala de clases, por decir, Sí. y pasamos al patio de ese colegio. Cambiamos de cuadro. Eso O es un cuadro. estamos en una misma sala y no sé, pues, aparecen, no sé, puras mesas, y después cambiamos y no aparecen mesas, aparecen sillas, cambiamos de cuadro. ¿Ya? Sí, Eso. me quedó claro todo. Lo anoté ahí en mi apunte. Claro, muy bien, María. ¿Alguna otra pregunta? No. Y también Ahí- le digo, bueno, los estudiantes que ya han estado todo el año ya lo saben, pero la idea es que aquí no hay ninguna pregunta que esté de más, ¿ya? Estamos aprendiendo, así que hagan la hora para que no se queden con dudas, para que el día del examen, ¿cierto?, no tengan ninguna duda de enfrentarlo, ¿ya? Bien, entonces, no habiendo más preguntas, vamos a pasar ahora al concepto de lenguaje dramático. Y ahora vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de las acotaciones que veíamos en el ejemplo inicial de ese texto del teatro del absurdo, ¿ya? Entonces, el lenguaje dramático consiste, ¿cierto?, en algunos conceptos. Ahí no se lee, ¿cierto?, como el ejemplo, pero lo que me interesa es que ustedes sepan que, y que es una de las grandes características del género dramático, que se presenta siempre a través de diálogos. Entonces, es cuando está el nombre del personaje, 2 puntos, y lo que dice el personaje. Ese es eso es un diálogo entre uno o más personajes, ¿ya? Ahora, ese diálogo en el fondo son los parlamentos que dice cada personaje, ¿ya? Pero eso es el diálogo. Es la intervención de cada personaje, es la intervención de cada personaje, ¿cierto? Y mediante el diálogo, bueno, nosotros vamos analizando el conflicto dramático, vamos conociendo a los personajes, vamos conociendo su carácter, sus actitudes, a través de lo que van diciendo, ¿ya? En este diálogo, ¿cierto? Entonces, eso es el lenguaje dramático. Por eso, si uno va a la obra dramática, siempre sale el nombre del personaje, 2 puntos, y después todo lo que va diciendo. En cambio, en el teatro, nosotros vemos que ellos hablan nomás, ¿ya? Entonces, un constante diálogo. Esa es la diferencia. En uno es escrito, en la obra dramática, y en el teatro es representado, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver otra parte del lenguaje dramático, que es el monólogo. El monólogo es una forma de diálogo también, pero acá se caracteriza porque un personaje reflexiona en torno a, en el fondo, a algún tema fundamental de su vida, ¿ya? A un tema fundamental de su vida, ¿cierto? Expresando algunas situaciones, qué sé yo, como muy particulares, ¿ya? Entonces es cuando el personaje principal generalmente habla reflexionando acerca de su vida, ¿ya? Sobre temas y expresando emociones, sentimientos, etcétera, ¿ya? Bien, ahora este tipo de discurso es bastante breve en realidad, ¿ya? Es bastante breve. Sí, Anaí ya había dicho que al final de la clase ella los va incorporando al WhatsApp del curso, ¿ya? Entonces, bueno, decíamos que el monólogo es mono, palabra griega de origen griego, ¿cierto? Significa uno, y logo palabra, una palabra. ¿Quién dice esta palabra? La dice un personaje, ¿ya? Y lo habla ahí cuando es la representación teatral, lo habla frente al público en el teatro, ¿cierto?
Y uno de los grandes monólogos, ¿ya? Por ejemplo, es de William Shakespeare, de Hamlet, ¿ya? Cuando él está con una calavera en la mano y se pregunta acerca de su vida, y dice, ser o no ser, esa es la cuestión, ¿ya? Es como él reflexiona en el fondo en cuanto a su vida, ¿ya? Por mencionar algunos de los monólogos más famosos, mayormente conocidos dentro del género dramático, ¿ya? Por ejemplo, él está en escena, si es la obra teatral, y está actuando solito, ¿ya? Y dice, ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna o armarse contra un mar de adversidades y darle fin en el encuentro. Morir, dormir nada más, y si durmiendo terminaran las angustias y los 1000 ataques naturales, herencia de la carne, sería una conclusión. Él se está cuestionando su vida, ¿ya? Por lo tanto, aquí vemos que ese es el monólogo, cuando habla un solo personaje, cuestionándose algo de manera breve, corta, qué sé yo. Hay otro de los monólogos también muy conocidos, como es el monólogo de Segismundo, de La vida es sueño, del autor Pedro Calderón de la Barca, donde él también, un personaje que estuvo encerrado toda su vida, que era en el fondo rey, que era, cierto, el descendiente de la corona, que fue encerrado, estaba en prisión, y él en algún momento, con cadenas y todo, se empieza a cuestionar ya si acaso lo que él no está viviendo es un sueño, si la vida es un sueño o no, porque, no sé, las aves, un necio, etcétera, todos tienen más libertad que él mismo, ¿ya? Entonces, esos son uno de todos los monólogos más conocidos de la literatura, ¿ya? Y dentro del género dramático, ¿ya? Bueno, y cuando nosotros estamos en una obra teatral, nosotros vemos aquí que los actores que representan algún monólogo, de repente a nosotros, cierto, nos llega, pero a mucho, y como decíamos al comienzo, nos sentimos parte de la obra y empezamos como a sentir con él lo que está sintiendo, ya lo que está expresando. Bien, dentro de este lenguaje dramático están las acotaciones, que nosotros de alguna manera ya las habíamos mencionado, las habíamos ejemplificado. ¿Qué son las acotaciones? Son estas indicaciones en el fondo que da el autor a los personajes de cómo tienen que actuar, cómo tienen que expresar su parlamento. Son indicaciones que le da el director de la obra, cómo se tienen que mover, qué cosas tiene que colocar dentro de la escenografía, etc. Como dice ahí por definición, las acotaciones son intervenciones del diálogo que aportan información relevante, ¿cierto?, para muchas cosas, para aspectos visuales, por ejemplo, la escenografía, la ambientación, pero también a cómo tienen que decir su parlamento los actores, ya qué actitud tiene que tener, por ejemplo, y tal personaje se acerca sigilosamente, ya le dice en voz baja, todas esas son acotaciones, ya. Ahí abajito hay un texto teatral, ya, en donde, bueno, en rojo están señaladas algunas acotaciones, ¿ya? Y dice, por ejemplo, José lanza un silbido ponderativo e inicia el mutis. Mutis en términos teatrales es salir del escenario. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a volver al texto inicial que leímos dentro del género dramático. Acá en La cantante calva, fíjense, al inicio, al mostrar, ¿cierto?, el inicio de la escena cuarto decía, ¿cierto?, que el señor y la señora Martin se sientan uno frente al otro, etcétera, y van diciendo cómo tienen que hablar, etcétera. Todas esas eran acotaciones, porque eran indicaciones, en este caso, a los actores, cómo debían ellos decir su parlamento, ¿ya? Si debían estar sentados, cuándo se tenían que poner de pie, etcétera. Todas esas son
acotaciones. Por otro lado, tenemos el concepto del lenguaje dramático conocido como el aparte. ¿Y qué es lo que es el aparte? Es cuando nosotros vemos una obra de teatro y de pronto uno de los personajes como que incluso hace el gesto como de hablar así para que no lo escuchen el resto de los personajes, ¿ya? Y como que le habla al público o le habla a otro personaje fingiendo que los demás no lo escuchan, ¿ya? Y si le habla al público, se establece una suerte de complicidad, ¿ya? Entre el personaje y el público, ¿ya? Porque él simula que no lo están escuchando los otros personajes, ¿ya? Entonces, por supuesto que esta es una forma discursiva en que un personaje habla, por supuesto, en voz alta y él finge o supone que los demás personajes que están en la escena no lo escuchan, ¿ya? Bien, y acá tenemos un ejemplo abajito de un texto en donde aparecen dos personajes, ¿ya? Donde al final aparece una parte, ¿ya? ¿Qué significa esa parte? Que la idea es que no la escuche la zapatera. Lo voy a leer. O si alguien me ayuda a leer también, ¿qué quiere ser de zapatero? Les pregunto. ¿Alguien que quiera leer? Que se anime a leer. ¿Sí? Vamos, Janina. Usted es el zapatero. ¿Sí? ¿Quién quiere ser de zapatera? ¿A quién le gustaría ser de zapatera para yo leer solamente las acotaciones? ¿A quién le gustaría ser de zapatera? Porque Janina ya es el zapatero. ¿Quién quiere leer la parte de la zapatera? Ya, pues vamos, anímense. Estefanía, perfecto. Janina es el zapatero, va a leer lo del zapatero, y Estefanía va a leer lo de la zapatera. Lo que está entre paréntesis lo leo yo, menos la palabra aparte, porque cuando esa parte, esa es una indicación para el actor, ya, no para el, yo no lo voy a leer, ¿ya? Bien, entonces les parece, Janina y Estefanía, ¿ya? Lo leemos. Entonces, comienza Janina. Lo que usted quiera, pero sepa y entienda que yo no estoy enamorado de nadie más que de mi mujer, mi esposa de legítimo matrimonio. Y yo de mi marido, y de nadie más que de mi marido. ¿Cuántas veces lo he dicho para que lo oyeran hasta los sordos? Con las manos cruzadas. Con las... ¡Ay, qué zapaterillo de mi alma! Ay, qué zapaterita de mi corazón. Perfecto, muchas gracias, Janina, muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias. Fíjense, al final el zapatero, ¿ya? Dice una parte como fingiendo, simulando que la zapaterita no la escucha, la zapatera no lo escucha cuando le dice, ay, zapaterita de mi corazón, ¿ya? Entonces ahí tenemos claramente un ejemplo de aparte, ¿ya? Que es dentro del lenguaje dramático también muy, muy importante, ¿ya? Dentro del teatro, bueno, y dentro de cualquier obra literaria, todo es importante, pero acá, fundamentalmente, en todo lo que es lo teatral, todo es muy, muy importante, porque de pronto uno puede decir, claro, solo los personajes principales son importantes, todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos actúan, pero no es así. Para el buen desarrollo de una obra teatral, obviamente, todo va a ser muy, muy importante, porque de repente puede suceder que un personaje, no sé, no aparezca en escena cuando le corresponde, y esto va a ser tremendo para el desarrollo de la obra, ¿ya? Muy bien. Así que muchas gracias nuevamente a las compañeras que nos ayudaron a leer.
Dentro de la obra dramática, nosotros vamos a conocer los conceptos de obras mayores y obras menores, ¿ya? ¿Y por qué se llaman obras mayores de la obra dramática? ¿Por qué se llaman obras menores de la obra dramática? Obras mayores solamente por la extensión, ¿ya? Cuán extensa sea la obra, ¿ya? Y vamos a conocer como las obras mayores del género dramático, la tragedia, la comedia y el drama, ¿ya? Y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas, ¿ya? Y también como obras menores del teatro, vamos a conocer, ¿cierto? Solamente esas tres, como el sainete, la farsa y loa. Veamos, ¿en qué consiste las obras dramáticas mayores, como es la tragedia? Dentro del origen del teatro, lo primero que se presenta en estos teatros griegos que hablábamos, ¿cierto?, son las tragedias, ¿ah? Porque decíamos que aquí los personajes sufrían por todo lo que les ocurría, ¿cierto? Porque siempre en la tragedia el conflicto presenta como un hombre, un personaje, un protagonista, que lucha contra su destino, ¿ya? Porque se supone que este destino ya está hecho, y por más que él haga lo que haga, siempre el final de él o los protagonistas va a ser la muerte. Por eso tiene siempre un destino fatal, funesto, ¿ya? Por eso se llama tragedia. Siempre la tragedia termina con la muerte de él o de los personajes, ¿ya? Del protagonista. También puede ser del antagonista, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos tragedias, ¿cierto?, griegas que son, ¿cierto?, muy, muy conocidas, ¿ya? Y ya vamos a ver los tres grandes escritores griegos, ¿ya? Y luego tenemos la comedia como obra mayor, esa obra dramática, pero de carácter alegre, festivo, jocoso, en donde se busca de alguna manera siempre ensalzar, ridiculizar los defectos o las virtudes de un personaje, de una persona o de un grupo social, ¿ya? Y siempre, como les decía, de un carácter alegre, ameno, ¿ya? Y a diferencia de la tragedia, siempre tiene un final feliz, el desenlace es feliz, ¿ya? Nadie se muere, ¿ya? Y nosotros nos reímos mucho con las comedias. Otra obra mayor del género, del género dramático es el drama, ¿ya? Y el drama es lo más parecido a la vida cotidiana, a la vida humana, como dice ahí, es la más representativa, porque mezcla la comedia y la tragedia. Porque indudablemente nosotros podemos decir, si hacemos la analogía de un drama con nuestra vida, de pronto tenemos momentos muy tristes, ¿ya? Muy trágicos tal vez, pero también tenemos momentos festivos, nuestra vida es así. Por lo tanto, el drama, el género teatral, es una obra dramática, ¿cierto?, valga la redundancia, que es como intermedio entre ambos, ¿ya? Y se presentan también conflictos, tensiones, pero más similares a nuestra vida cotidiana. No termina con la muerte de algún protagonista, algún personaje, ni tampoco es tan feliz como una comedia, ¿ya? Bien, eso es como obras mayores del género dramático. Hay otro concepto, bueno, y obras menores, ahí tenemos el sainete, la farsa, el loa. Ahora bien, muchas de estas obras menores, como son tan pequeñitas, muchas veces se pueden insertar, se pueden presentar en un acto, entre actos de las distintas obras mayores, ¿ya? Bien, hay un concepto que es catarsis. Este concepto, ¿en qué consiste? Los antiguos espectadores, el público que iba a estas tragedias griegas, como vivían tan fuertemente lo que le estaba pasando al protagonista, como decíamos en un comienzo en la tragedia, que ellos luchaban contra su destino, pero igualmente el destino se cumplía de manera fatal, ¿ya? Porque luchaban inútilmente, como dice ahí, contra una voluntad superior, ¿ya?
los espectadores empezaban a sentir, empezaban a sufrir casi lo que presentaba el protagonista, ¿ya? Y ese sufrimiento, bueno, se conoce como uno empezaba a sufrir, como un estado de liberación, de purificación interior. Y eso se conoce como la catarsis, ¿ya? Por eso hoy en día cuando uno habla de catarsis como concepto, dices cuando uno libera, cuando ya no sé, pues externaliza todo lo que siente, ¿ya? Bien, y eso como obras menores, como obras mayores del género dramático, ¿ya? Bien, y ahí tenemos un poco de la historia de estas obras mayores del género dramático, ¿ya? Y tenemos los orígenes, sabiendo que el origen del género dramático se remonta, ¿cierto?, a Atenas, a la antigua Grecia, ¿ya? Veamos ahí, dentro de estas obras mayores, tenemos la tragedia, comedia y drama, ¿ya? Y ahí aparecen los grandes, ahí como va a quedar escrito, ¿cierto? Aparecen los grandes dramaturgos, es decir, los que escribieron los primeros trágicos griegos, los que escribieron tragedias, que es los autores Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿ya? Entonces ahí ellos escribían, no sé, pues obras en donde siempre, como por eso son tragedias, él o los protagonistas morían al final, ¿ya? Por ejemplo, una de las grandes tragedias, tenemos Edipo Rey, ¿ya? Edipo Rey es una tragedia griega en donde el protagonista se supone que debido al oráculo, es decir, un vaticinio que hicieron los dioses, él al nacer, cuando nace este bebé, él iba a asesinar, el oráculo dice que él iba a asesinar a su padre, ¿ya? Por lo tanto, estos reyes se deshacen de este bebé, ¿ya? Y pensando que se le había dado muerte, que no fue así, fue una de las personas que se lo llevó y se lo llevó a otra parte y no le dio muerte, por lo tanto, este niño, después con el tiempo, fue criado por otras personas y finalmente llega a Tebas después y se enfrenta con su padre y efectivamente sin conocerlo en un cruce de caminos le da muerte y termina casándose con su madre, ya y teniendo hijos con su madre, ¿cierto? Y por lo tanto después cuando él sabe que la verdad, finalmente, bueno, él se saca los ojos, es toda una tragedia, ¿ya? Entonces vemos cómo en este caso, ¿cierto? El protagonista, por más que lucha contra su destino, se cumple al final siempre, ¿ya? Como ese destino, como de los dioses, ¿cierto? Del oráculo, etc. Después tenemos la comedia, que decíamos que aquí también, la comedia un poquito posterior a la tragedia, que es este tono jocoso, este tono festivo, que termina de manera feliz. El gran comediógrafo, ¿ya? El que da como vida a la comedia griega es Aristófanes, como aparece ahí, ¿ya? Y luego tenemos el drama, que decíamos que esta mezcla entre tragedia y comedia, ¿ya? Ahí decíamos el drama obviamente tiene su origen en la cultura griega clásica, en la antigua Grecia, pero eso se parece mucho a lo que es nuestra vida. De hecho, lo dice ahí un filósofo Aristóteles, ¿ya? Que es uno de los representantes, ¿cierto?, de lo clásico en en la antigüedad. Bien. Entonces, hablando ya de las obras mayores del género dramático, vamos a hacer lo siguiente, una especie de prueba de lo que hemos conversado ahora, y
yo les voy a pedir que ustedes en su cuaderno anoten del 1 al 5, ¿sí? Del 1 al 5, porque les voy a pedir que me den la respuesta a través del chat, ¿ya? Porque ahí queda grabado y ahí yo después lo reviso y veo la participación de ustedes. No se preocupen si no están todas buenas. Acá queremos ver cuánto hemos entendido, cuánto hemos aprendido del género dramático, ¿ya? Entonces, ya todos escribieron del 1 al 5 porque ahí tienen que colocar solamente la respuesta correcta, ¿ya? O la que ustedes consideren que es la respuesta correcta, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, entonces vamos con las siguientes 5 preguntas acerca del género dramático. La número 3, se entiende claramente la pregunta cuando dice identifique la preposición incorrecta en relación a la obra dramática. ¿Se entiende bien? ¿Está separada en la alternativa de las 2? Les pregunto. Sí. Ya. Gracias Miriam y gracias Janina. Entonces, tienen 5 preguntas. Yo se las puedo leer, pero ustedes responden la alternativa que consideren que es la correcta, ¿ya? Y después la revisamos. La primera dice, el género dramático se caracteriza porque A, posee una estructura dialogada, B, representa una realidad trágica, C, el tiempo y el espacio son ficticios, D, tiene un narrador. ¿Cuál será la correcta? La número 2. La comedia es una representación liviana y humorística cuyo fin es provocar risa en el receptor, ridiculizar los defectos de los personajes, hacer reflexionar al receptor sobre el valor de la vida, proponer una visión optimista frente a la vida. La 3, identifique la proposición incorrecta, o sea, la falsa, en relación a la obra dramática. Las acciones son entregadas a través del diálogo de los personajes, el narrador presenta un conflicto dramático, ha sido creada para ser representada en un escenario, en ella predomina la función apelativa del lenguaje. La número 4, el lenguaje de acotaciones informa acerca de, acuérdense las acotaciones como lenguaje dramático, las acciones que deben realizar los personajes, ya sea gestos, actitudes, la vestimenta que estos deben usar, la decoración del escenario, es solo la 1, es solo la 2, perdón, solo la 1, solo la 1 y la 2, solo la 2 y la 3, o la 1, la 2 y la 3. Y la número 5 y final de esta parte, el lenguaje de acotaciones orienta entre todos, entre otros, sobre los trajes y la decoración, sobre el movimiento de los personajes, sobre el tipo de diálogo de los personajes. ¿Es solo la 2, solo la 1 y la 2, solo la 2 y la 3, o la 1, la 2 y la 3? 4 minutos para que respondan eso. Ustedes colocan 1, 2, 3, 4, 5 y la respuesta que ustedes consideren correcta, ¿sí? Y en el chat me lo van colocando. Por favor, les pediría que en el chat fueran colocando las 5 al tiro respuestas, porque así queda ordenadito, ¿cierto? Ahí, por favor. Bien, Fernanda.
Bien, Miriam. Qué bueno que respondió de la 1 a la 5. La idea es que la respondan así porque queda el tiro, ¿cierto? De manera ordenada las 5 respuestas. Vamos a dar 2 minutos más y revisamos, ¿les parece? Se entendió la forma, ¿cierto, profesora? Porque nos Sí. la hacía bajar para que quedaran en el mismo No, orden. quedó ordenadito. Está muy bien. Y la 3 no, preferí no responder porque no sé. Ah, ya, no importa. Sí, por eso le puso signo de interrogación, no se preocupe. Gracias, Jexi. Bien, Janina, gracias también. Miriam también ya. Ahí está, Janina. Jexi. Faltan algunos por responder. Bien, Sofi. El último minuto para ir corrigiendo. Bien, Marcela. Ya, Anaís. Bien, veo sus respuestas. Estefanía, también estoy viendo sus respuestas. María, sí, también estoy viendo su respuesta. Verónica, Valesca, perdón, sí, también. Ya, Paulina, gracias. Bien, vamos revisando, ¿sí? Después, que a los que alcanzaron a responder queda acá grabado. Veamos. La primera nos decía que el género dramático, ¿por qué se caracteriza? A ver, posee una estructura dialogada, es como la principal característica, es como se presenta el género dramático. De hecho, a través del diálogo de los personajes conocemos cómo son ellos, conocemos la acción dramática, etc. Esa es verdadera, o sea, sí tiene que ser la respuesta correcta. Y después representa una realidad trágica. También podría ser, pero podría ser, vamos a ir viendo las que pueden, ¿cierto? Primero, ser susceptibles de ser verdaderas. La A, claro que sí. La B representa una realidad trágica, sí, por la tragedia, pero solo por la tragedia, como obra mayor del género dramático. ¿Ya? Acá dice que es como lo general el género dramático, ¿por qué se caracteriza? El tiempo y el espacio, son ficticios. Es que eso puede ser en cualquier obra también narrativa. Y tiene un narrador por ningún motivo, porque el narrador es propio del género narrativo. Por lo tanto, acá la respuesta correcta es la respuesta A, porque eso es mucho más general, porque el género dramático siempre tiene o se presenta a través de un diálogo. Muy bien. ¿Por qué no puede ser lo trágico? Insisto, porque eso se refiere solo a la obra mayor, que es la tragedia. Y acá estamos hablando de género dramático en general. ¿Se entiende? La comedia es una representación liviana y humorística cuyo fin es
provocar risa en el receptor. Siempre en la comedia va a provocar risa en el receptor, pero no es su fin, no es su propósito. Ridiculizar los defectos de los personajes. Fíjense que cuando nosotros hablamos del género dramático dentro de las obras mayores, dijimos de la comedia que era una obra dramática de carácter festivo, alegre, qué sé yo, que intenta ridiculizar defectos y virtudes de un grupo social, también de personajes, etc. Por lo tanto, claro que esta puede ser la respuesta correcta. Puede ser, vamos a seguir analizando las otras también, ¿ya? Por lo tanto, la B, claro que puede ser, porque ridiculiza defectos de los personajes, de la sociedad, etc. Hacer reflexionar al receptor sobre el valor de la vida, no, porque no es compleja, no. Proponer una visión optimista frente a la vida podría ser, ¿cierto?, como es festiva, alegre, pero en realidad la respuesta correcta es la B, ridiculizar los defectos de los personajes. Ese es el gran propósito de la comedia, ridiculizar aspectos de la sociedad, defectos, ¿ya? De la sociedad. Es una sátira en el fondo, al comportamiento de muchas, no sé, pues clases sociales, etc. La 3 decía que tenían que identificar ustedes cuál era la proposición incorrecta, es decir, la falsa en el fondo, en relación a la obra dramática. ¿Cuál es la falsa? Primero, las acciones son entregadas a través del diálogo de los personajes. Eso es verdadero, ¿ya? Decimos que nosotros conocíamos la acción a través de precisamente el diálogo de los personajes. La B dice, el narrador presenta un conflicto dramático. El narrador, sé que el dramaturgo es el que presenta el conflicto dramático. El narrador es propio del género narrativo. Por lo tanto, esa es falsa, es incorrecta. Pero igual veamos las dos siguientes. Ha sido creada para ser representada en un escenario. Eso es propio de la obra dramática, pues. Es su gran virtualidad teatral, que es el ser representada en un escenario. Eso es verdadero. En ella, es decir, en la obra dramática, ¿predomina la función apelativa del lenguaje? Claro que sí. Decíamos que la función del lenguaje que predomina, que está presente en la obra dramática, es la función apelativa, porque se dirige a un tú, ¿ya? En este caso, en el diálogo de los personajes, o a veces se habla directamente al público, ¿ya? Así que la alternativa correcta es la B, esa es incorrecta. Aquí no hay narrador dentro de la obra dramática, hay dramaturgo, ¿ya? El lenguaje de acotaciones informa acerca de, acuérdense, la acotación es como lenguaje dramático, aquello que va entre paréntesis, a las acciones que deben realizar los personajes, a gestos, actitudes, claro que sí, a la vestimenta que estos deben usar, claro que sí. Piensen en la cantante Calva, decía, no sé, pues ellos estaban sentados, no sé, pues tienen tal vestuario. ¿No? La decoración del escenario, claro que sí. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D, 1, 2 y 3. ¿Ya? Y la número 5, el lenguaje de acotaciones orienta, entre otros, sobre los trajes y decoración. Esto va mucho en la línea de la 4, ¿ya? Sobre el traje y decoración, claro que sí. Sobre el movimiento de los personajes, claro. Y el tipo de diálogo de los personajes. Las 3 son correctas, por lo tanto es 1, 2 y 3. La D también, ¿ya? Muy bien. Bueno, ya cada uno se fue autoevaluando, ¿cierto? ¿Cómo les fue? La 3 es confusa. Claro, porque se presenta Miriam cuando dice, sí, está muy bien, se no importa. Aquí, bueno, si tuvieron 5 de 5, fantástico. Si tuvieron 4 de 5, muy bien. ¿Ya? Y si son 3 de 5, también tienen como logrado. ¿Ya? Y si no, vamos mejorando. ¿Por qué es confusa la 3? Bien, Paulina. Miren, es buena la acotación que hace ahí a través del chat. ¿Por qué razón es confusa? Porque de repente a ustedes les van a presentar así las preguntas. Dice la proposición incorrecta. Y cuando dice incorrecta significa que no corresponde, que es falsa. Podrían preguntar, ¿la falsa es? Y todos entenderíamos. Entonces hay que ver también de qué manera ustedes le están preguntando. ¿Ya? Si en el fondo ahí le estaban diciendo cuál era la falsa. ¿Ya?
Y narrador no tiene nada que hacer en el género dramático. El conflicto dramático sí, pero el narrador no, ¿ya? Bien, muy bien. Cada uno ya se autoevaluó, ¿cierto? Y espero que les haya ido bien. Y si no es así, seguimos aprendiendo. Vamos a tener ahora otro texto muy breve, en donde ustedes tienen que responder, ¿cierto? 3 preguntas nada más. Dice lo siguiente. La pregunta de la 6 a la 8. Entre paréntesis, dice, camino polvoriento de aldea, tarde calurosa de verano. El anciano lleva del cabestro a su burro, el niño montado. Grupo de aldeanos dirigiéndose a los viajeros. Cierre paréntesis. Los aldeanos, entre paréntesis, burlándose. Y dicen ellos, miren ustedes qué gracioso, el mundo al revés. El pobre viejo apenas puede andar y el muchacho muy montado en el burro. Bájate, mequetrefe, que no tienes lástima del pobre abuelo. Abuelo dice, creo que esta gente tiene razón, hijo mío. Bájate y subiré yo. Y el niño responde, como usted mande, abuelito. Y entre paréntesis, el anciano monta en el burro. El niño toma a este del cabestro y siguen su camino. La pregunta número 6, 7 y 8 dice, y ustedes la van respondiendo lo mismo que la vez anterior. El mundo al revés. Ah, ya, por la hora no, la vamos a ir haciendo entre todos, ¿sí? Ustedes van dando respuesta. El mundo al revés, dicho por los ancianos, cuando dice aldeanos burlándose, miren ustedes qué gracioso, el mundo al revés, el pobre viejo apenas puede andar y el muchacho muy montado en el burro. Corresponde, esa expresión al mundo al revés, corresponde a una crítica por el respeto por los animales de carga, en este caso un burro, corresponde a una crítica por el respeto por los niños de la aldea, corresponde a una crítica por el respeto a las personas mayores o corresponde a una crítica por el respeto por los aldeanos del lugar. ¿Cuál será la respuesta? La C, muy bien, el respeto por las personas mayores, muy bien. La 7, en el texto, el lenguaje de acotaciones, lo que va entre paréntesis, corresponde a las palabras de los aldeanos, al diálogo entre el abuelo y su nieto, a la descripción del espacio de la acción o a todo lo que no es diálogo. Las palabras de los aldeanos, es que las palabras de los aldeanos es, miren ustedes qué gracioso, el mundo al revés, el pobre viejo, es todo lo que dijeron. No. La B. La D, muy bien. Las acotaciones, todo lo que no es diálogo, porque lo otro es diálogo entre los personajes. Muy bien, la D, todo lo que no es diálogo. En el texto, los aldeanos corresponden a personajes. Todavía nosotros no hemos hablado de los personajes en el género dramático, ¿ya? Pero acá les digo, a ver si son capaces de descubrirlo. Los personajes principales, que son los más importantes, los antagonistas es principal, pero es como el que se opone al protagonista. Los colectivos es un grupo de personas, de personajes, y los protagonistas es un personaje principal, que responde como a los valores dentro de la obra dramática. ¿Quiénes serán los aldeanos? ¿Sería la C? La C. Bien, colectivos, muy bien. Los personajes colectivos corresponden a un grupo de personas y que tienen mucha fuerza en la obra dramática, ¿ah? Sobre todo en las tragedias, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Y la siguiente actividad nos va a quedar pendiente, ¿ya? Para la próxima semana, con eso vamos a iniciar, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar asistencia. Vamos a detener la grabación, ¿ya? Y